Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, después de una semana sin usted, sin su presencia, celebro que hoy esté de vuelta en la cultura del trabajo. Muchas gracias. Y vos sabés que yo quería comentar que el programa anterior, el anterior, había venido un compañero delegado de la 60. Y un compañero delegado de la línea 60. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Y me acuerdo, uno de los comentarios que hicimos fue qué cuestión esta del progresismo, donde parece que no es tan progresista en algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a repetir lo mismo que repetí de alguna forma en ese programa. Uno puede estar de acuerdo o no en cómo se conduce un conflicto. Conducir un conflicto es algo muy difícil. Y dentro de conducirlo, lo más difícil es poder cerrar ese conflicto, o sea, poder darle un término y dar por cerrado ese conflicto para después ver de qué manera se sigue una negociación, se sigue una relación de fuerza con la patronal. No nos olvidemos que conflicto y negociación son dos caras de una misma moneda y de una pelea que los trabajadores tenemos siempre y la vamos a seguir teniendo mientras dure este estado de cosas. Es natural, no se resuelve en un conflicto absolutamente todo. Resolver un conflicto es muy difícil porque el conflicto vos lo tenés que resolver cuando está en su cúspide. Cuando el conflicto empieza a complicarse y a decaer, es más difícil. Y cuando está en su cúspide, vos decís, ¿cómo lo voy a cerrar ahora? Si hago un poquito más, consigo más de lo que vengo consiguiendo. Bueno, es difícil. Uno puede coincidir o no en cómo se conduce un conflicto. Lo que no podemos coincidir es con la represión de la protesta social. De ninguna manera, y yo creo que en este sentido todos debemos estar del mismo lado y redoblar los esfuerzos necesarios para que este conflicto llegue a buen término. Y cuando digo buen término, digo que los trabajadores no se vean castigados en esta circunstancia. Pero pareciera que la patronal no tiene muchas ganas de que llegue a buen término. Pero es que no te quepa duda que la patronal provocó el conflicto, generó el conflicto y lo llevó a un lugar donde es muy difícil de cerrarlo. Y cuando digo muy difícil, no digo que no se pueda cerrar. Digo que hay que obligar a que el conflicto cierre y cierre bien para los laburantes. Porque si no, no es que pierde la 60, Perdemos todo el movimiento obrero organizado, pierde fuerza en esta cuestión. Y después tendremos tiempo para hablar con los compañeros de la 60 sobre si esto está mejor o esto está peor. Son dos cosas aparte. Antes de que presente a la invitada, ¿le puedo hacer una invitación a usted y a la invitada? ¿Y cómo no? ¿Puedo? ¿Y cómo no vas a poder? Bueno, el miércoles próximo, no mañana, miércoles 5, 19:30, en una casa amiga, el Centro Cultural de la Cooperación, Memoria, Verdad y Reparación, 100 años de genocidio armenio, Eugenio Zaffaroni, José Pablo Feynman, el juez Rosansky, Edgardo Form y un humilde servidor, coordinados por Alejandro Apo. Miércoles próximo, 19 horas. Usted está invitado, por supuesto. ¿Dónde queda el centro? En Corrientes, entre Montevideo y Paraná. Perfecto, digo por si alguien no conoce, ¿no? Pero bueno, otro tema que tenemos en la semana es esta cuestión de como bien lo definió la invitada, Macri versus sus economistas. Macri versus él. Macri versus Macri. Claro. También Macri versus Macri. Yo le voy a traer una publicidad a usted para que la pase en el programa. Bueno. Ay. ¿Cuánto le sacarán al pobre Mauricio? Para copiar. Para copiar estas cosas. Le voy a traer dos, mire, le prometo. Una de Lustó y la otra de Macri. Bueno, traerlas y las mostramos. Ana Laura, una compañera, pero además, decime cómo es exactamente el cargo porque soy un desastre. Es largo, Es largo. El nombre es largo. Soy la subsecretaria de Coordinación Económica.
Perfecto. Y como áreas a tu cargo, vos tenés... Principalmente entre varias, las que son más resonantes para el público en general son el programa Procrear, la dirección de la que depende Procrear, y después direcciones que tienen a su cargo programas de financiamiento productivo. Bien, o sea, a ver, digamos que de economía y de macroeconomía algo sabés, digo. Sí, me consta además porque... Estuvimos hablando un rato largo con la compañera. Además, la conocemos a la compañera de trabajo en Cifra en su momento. Es una compañera muy formada. Y bueno, la idea de invitarte al programa es justamente a ver una hipótesis. Uno piensa, cuando uno escucha cuando uno ve el relevo de prueba que hacen, a confesión de parte del relevo de prueba, ¿no? El relevo de prueba que hacen los economistas, estos economistas de Macri, parece que uno no exageraba cuando decía, no, lo que estos tipos buscan es volver a un plan de acumulación anterior a que significó que ni el mercado interno funcionaba, ni había impuestos a ninguna retención a las exportaciones, ningún límite a las importaciones, un dólar altísimo, y todo para exportar y poco en el consumo interno. O sea, y a su vez dejemos de jorobar con el Estado controlando cosas. Digamos, de alguna forma es esto lo que están planteando, ¿verdad? ¿A vos te parece que esto tiene alguna posibilidad de llevarse adelante en el marco que hoy tenemos en el Mercosur, en el mundo, o es nada más que una expresión de deseo por parte de esta gente? A ver, como vos bien planteás, lo que surgió de los últimos días, de lo que fue reflejándose en los medios, tanto de esta discusión, como decías, entre el candidato Macri y los economistas de su equipo, el contrapunto es el planteo de él en su discurso, diciendo que gran parte de las políticas que llevó adelante este gobierno van a continuar transformadas, mejoradas en sus palabras, pero que se van a seguir llevando a cabo, y el contrapunto de sus economistas yendo por una mayor liberalización y básicamente dejar en manos del mercado y las fuerzas del mercado libres tanto lo que son las condiciones de vida de la población, de gran parte de la población, como las fuerzas productivas, ¿no? En particular el sector productivo, el sector industrial, que es el que más sufrió cuando se aplicaron justamente estas políticas durante los 90. Y el planteo parece desconocer, al menos en lo que se dice públicamente, los avances que justamente retrotraer esas políticas y volver a un Estado que pueda intervenir en favor de los sectores que se encuentran en mayor desventaja, implica el discurso de estos economistas retrotraer todo a una situación anterior, desconociendo los avances que se fueron logrando en materia de inclusión social a través de los distintos programas, en materia de acceso al consumo, sin que por ello la economía dejara de crecer, sin que por ello no pudieran incrementarse las exportaciones, sin que por ello no se pudiera revertir la situación de brutal endeudamiento en el que estaba la economía argentina, lo cual a uno le lleva a pensar si realmente existe ese espacio en la sociedad argentina para esa reversión que plantean, ¿no? Uno dice, bueno, ellos plantean esta vuelta al mercado, que uno puede simplificar o leer como una vuelta a los 90 y a la política de los 90, y entendemos que lo que fue ganando la sociedad y la economía argentina y los distintos sectores, porque no es que se benefició solo a un sector de la sociedad argentina, lo que fueron ganando va a hacer que sea realmente muy difícil revertirlo, y eso creo que está demostrado en el cambio discursivo del candidato Macri, que salió a defender o a de alguna manera a limar esas diferencias tan fuertes que ellos dicen básicamente dos cosas. Digo, los dinosaurios estos que aparecen, algunos yo he compartido alguna mesa con alguno de ellos en una discusión abierta, digamos, no por ahí de economía, pero sí de política económica. Ellos dicen básicamente dos cuestiones.
Por el lado el Estado, por un lado el Estado no tiene que ser un Estado protector, benefactor, porque lo que se va a lograr cuando se libere la economía es una entrada de divisas tal que esto va a producir que haya mucho dinero circulante, mucha inversión, y eso produce un derrame de los sectores que tienen más poder adquisitivo hacia los sectores que tienen menos poder adquisitivo, que es la famosa teoría de la copa. Así que en ese sentido el Estado benefactor no tiene necesidad y por supuesto es algo que estamos pagando, terminamos pagando todos, etcétera, etcétera. Por el otro lado, dicen, no se necesita una regulación de la economía por parte, o sea, necesita un Estado que regule la economía, porque la economía se regula por la oferta y la demanda. O sea, en los dos aspectos, en Estado controlador o en Estado benefactor, ellos dicen, esto no resulta necesario. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Lo nuevo de todo esto es que hasta ahora los candidatos de la derecha o de los que pretenden ser los candidatos de la derecha no lo habían blanqueado. Y ahora aparece como blanqueado en una situación contradictoria, que es que por un lado lo blanquean los economistas, pero no lo blanquea el que se supone que tiene que ejecutarlo. Es más, dice lo contrario, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y el planteo, yo creo que es ese, ¿no? El salir a decir, bueno, hay muchas de estas políticas que tengo que mantener, o por lo menos no puedo salir discursivamente a pegarles tanto, es el reconocimiento de que efectivamente el espacio para esa vuelta atrás se achicó mucho. Y digo, lo que se olvidan con estos planteos de teoría del derrame y de un Estado mínimo que garantice condiciones que atraigan capitales extranjeros, se olvidan de que finalmente el que está ganando plata va a querer seguir ganando plata, y el que no llega a un nivel de vida aceptable le va a costar esperar ese derrame. ¿Cuánto tiempo lleva el derrame? Ya lo probamos, ¿no? Claro. Entonces la necesidad del Estado, que está bien que el sector privado actúe, que produzca, que no es que el Estado tiene que hacer todo, pero el Estado como árbitro de esas relaciones sociales es importante, y quedó demostrado cómo fue beneficiando justamente esta intervención del Estado en los últimos años en distintos ámbitos en pos de una mejora en las condiciones de vida, a través de políticas de ingresos, de políticas de acceso a mercados. Claro, exactamente lo contrario de lo que vienen sosteniendo estos tipos, donde yo creo, ¿hay algún país que haya crecido sin un Estado presente y un mercado interno fuerte? ¿Vos conocés alguno? No, la verdad es que en general los países que se ponen como ejemplo de estados liberales son estados que realmente no son tan mínimos como parece ser, tal vez con menor presencia en lo que es seguridad social, pero sí con intervención fuerte en protección de mercados, en impulso de ciertos sectores. Pero por ejemplo dicen, acá en Canadá, Australia, ponen unas, y eso es tan, yo creo que no, digamos, ¿no? No, por eso digo, son países que tal vez si uno mira, sí, si el empresario se queja de la intervención del Estado en la protección de los trabajadores, garantizando un sistema de seguridad social que con una amplia cobertura, bueno, va a decir, estos países que tienen leyes laborales que tal vez sean menos protectoras de los trabajadores, esto beneficia a los empresarios. Y bueno, pero evidentemente hay otros lados en los cuales el Estado sí está interviniendo, entonces hay distintas formas de intervención, pero la verdad es que el Estado en todas las economías que crecen y que generan algún tipo de beneficio para su población tiene presencia. Tiene presencia y tiene que tener los mecanismos para esa presencia, porque si vos tenés un Estado bobo que no tiene mecanismo ninguno para tener presencia, bueno, es lo mismo que no tenerlo, ¿no? Por la ley electoral tenemos que hacer una breve pausa e ir a las propagandas de los partidos políticos. Perfecto, bueno, esperamos. Adelante, por favor, con esto que es cumplimiento de ley electoral